Eso que ya no hablé del libro de la Virgen, estábamos viendo algunos capítulos de volúmenes antes de que Luis escribiera el libro de la Virgen. Entonces, con muchas de esas enseñanzas, nuestra Madre Santísima le dictó esas lecciones bellísimas, las 31 lecciones del mes, bueno, que se pueden hacer en el mes de la Santísima Virgen o en cualquier modo, ¿no? O continuamente, como ya se decía. Ahí, ya saben ustedes, no es solo la vida de la Santísima Virgen, sino que basado en la vida de la Santísima Virgen, ella nos va a enseñar cómo ella vivía en la divina voluntad, en esas diferentes etapas de su vida, en esos diferentes actos, en esas especiales circunstancias, y nos va a ir enseñando a que nosotros también lo vayamos haciendo junto con ella. Entonces, realmente, yo les puedo decir, como dice ella, es un libro de oro, o sea, es un libro valiosísimo. En ese libro está toda su herencia condensada, concentrada, porque dice que con ese libro ella está formando a los hijos de la divina voluntad. Entonces es muy importante que sí lo tengamos y lo meditemos. Y muchas veces pasa que en la primera vez pues entendemos seguramente muchas cosas, nos conmueve, etcétera, pero si lo volvemos a hacer y lo volvemos a hacer, a veces ya ponemos atención en otras cosas que no habíamos puesto o comprendemos mejor algunas otras cosas y así. Entonces es un libro de meditación y de práctica continua. Ahí vamos a encontrar a nuestra Madre Santísima en todas las etapas de nuestra vida, digo de su vida, pero que se identifican con las nuestras. Como dice ahí, que ella fue puesta por Dios, también quiso que estuviera en todos los estados de vida, si se fijan, o sea, en cuanto a etapas, pues fue niña, fue adolescente, fue joven, fue adulta, entonces pues en todas las etapas. En cuanto a estados de vida, fue consagrada, luego Dios la quiso en el matrimonio, luego en la viudez, entonces la quiso de ejemplo en todo. Entonces en todos los estados y en todas las circunstancias la podemos tomar precisamente como madre que nos esté dando esa divina voluntad. Y muchas veces hasta detallitos, está en el libro, pues que si nos falta por ahí, por decir la constancia, pues nos habla de la constancia, que nos falta que a veces estamos distraídos, nos habla de la atención, así como una mamá nos va hablando de lo que ella ve que nos pueda hacer falta. Entonces, realmente es ir de la mano de la Santísima Virgen. El de la Virgen María en el reino de la divina voluntad, o la Reina del Cielo, o como lo conozcan. Dice la Virgen María en el reino de la divina voluntad, pero se ha editado también como la Reina del Cielo en el reino de la divina voluntad. Me gustaría leerles la llamada materna, la presentación de este libro hecho por la Santísima Virgen directamente, rápidamente, y ya nos vamos a preguntas y respuestas. Hija queridísima, siento la irresistible necesidad de bajar del cielo para hacerte mis visitas maternas. Si tú me aseguras tu amor filial y tu fidelidad, yo permaneceré siempre contigo, en tu alma. Vean, entonces lo que decíamos, no necesitamos ver a la Santísima Virgen. Estas visitas son espirituales, lo cual no quiere decir que son menos reales, no, son reales. Nada más que en el ámbito espiritual pues abarca mucho más que solo con la limitación de los sentidos. Entonces por eso lo quiso dejar así. Permaneceré contigo en tu alma. Esa es otra de las cosas que también en algún capítulo ya más adelantado le dice nuestro Señor a Luisa, que hizo ese exceso de amor hacia nosotros, de no solo crear y hacer toda esta obra en la Santísima Virgen, sino de multiplicarla por cada uno de nosotros.
para que cada uno pudiéramos tener una madre toda para cada uno. Como Jesús. Así como Jesús se multiplican las hostias y lo tenemos uno completito para cada uno y lo tenemos dentro de nosotros, así la Santísima Virgen. Entonces, tengamos esa conciencia de que está completa para ti y tiene toda su atención solo para ti, porque es uno de los prodigios que hace la Divina Voluntad, multiplicarla con todo lo que ella es y con todo lo que ella tiene. Toda para ti. Tienes una madre toda para ti divina. Entonces, por eso aquí dice, si tú me aseguras tu amor filial y tu fidelidad, yo permaneceré siempre contigo, en tu alma, para ser tu maestra, tu modelo y tu madre ternísima. Vengo para invitarte a entrar en el reino de tu mamá. Entonces, todos los que estamos aquí ya estamos siendo invitados personalmente por la Santísima Virgen a entrar en este reino de la Divina Voluntad. Y llamo a la puerta de tu corazón para que tú me abras. Mira, con mis manos te traigo en don, en regalo, este libro. Te lo ofrezco con amor materno para que tú, leyéndolo, aprendas a vivir de cielo y ya no más de tierra. Entonces ya con esto, ella nos va a enseñar a vivir de cielo, o sea, realmente el cielo en la tierra. No tiene que cambiar nada por el exterior. O sea, si cambia o no cambia, no nos debe de afectar. No está en eso que vivamos como en el cielo en la tierra, sino que recibamos todo lo de Luisa y ahora específicamente el libro de la Virgen y lo practiquemos para que tú leyéndolo aprendas a vivir de cielo y ya no de tierra en nuestras circunstancias. Este libro es de oro, hija mía. Él formará tu fortuna espiritual y tu felicidad aún en la tierra. En él encontrarás la fuente de todos los bienes. Si eres débil, adquirirás la fuerza. Ahí en la gran herencia de nuestra madre. Si eres tentada o estás tentada, adquirirás la victoria. Si caes en la culpa, encontrarás la mano misericordiosa y potente que te levantará. Si te sientes afligida, encontrarás el consuelo. Si te sientes fría, encontrarás el medio seguro para enfervorizarte. Y si te sientes hambrienta, tomarás el alimento exquisito de la divina voluntad, dado por ella. Con este libro no te faltará nada, ya no estarás sola, porque tu mamá te hará dulce compañía y con sus cuidados maternos se comprometerá a hacerte feliz. Yo, la emperatriz celestial, me encargaré de todas tus necesidades si tú accedes a vivir unida a mí. Oh, si conocieras mis ansias, mis suspiros ardientes y las lágrimas que derramo por mis hijos. Si tú supieras cómo ardo en el deseo de que escuches mis lecciones todas de cielo y aprendas a vivir de voluntad divina. En este libro encontrarás maravillas. Encontrarás a tu mamá que te ama tanto que sacrifica a su querido hijo por ti, para poder así hacerte vivir de la misma vida que ella vivió sobre la tierra.
no me des este dolor, no me rechaces, acepta este don de cielo que te traigo, acoge mi visita, atiende mis lecciones. Bueno, esta es la razón por la que este libro se debía de dar a todas las personas, pues que son marianas, ¿no? Cuántas personas que aman mucho a la Santísima Virgen y que de hecho, si analizamos, pues la Santísima Virgen las ha ido atrayendo o nos ha ido atrayendo, ¿verdad? Incluso yo creo muchos de ustedes, cómo les ha ido ayudando en su vida, de alguna manera, algún favor, no sé, ayudas especiales, gracias, y cómo nos ha ido trayendo hasta acá, con un amor materno. Entonces, a todas esas personas que aman tanto a la Virgen, o sea, es que esto es el coronamiento de su devoción a la Virgen, ¿no? Darles o hacerles llegar este libro para que aprendan directamente de la Virgen, pues a ser hijas suyas como ella quiere formarnos. Has de saber que yo recorreré todo el mundo, iré a cada alma, a todas las familias, a todas las comunidades religiosas, a todas las naciones y pueblos con este libro. O sea, esa es la visita que nos viene a hacer esto. Y si se necesita, iré por siglos enteros hasta que haya formado como reina a mi pueblo y como madre a mis hijos, los cuales conocerán y harán reinar la divina voluntad por doquier. Esta es la finalidad de este libro. Aquellos que lo acojan con amor serán los primeros afortunados hijos que pertenecerán al reino del fiat divino. Y yo con caracteres de oro escribiré sus nombres en mi corazón materno. Mira, hija mía, el mismo amor infinito de Dios, que en la redención quiso servirse de mí para hacer descender al Verbo a la tierra, ahora me llama de nuevo y me confía la tarea, el sublime mandato de formar en la tierra a los hijos del reino de la divina voluntad. Y yo, maternalmente presurosa, me pongo a la obra y te preparo el camino que te conducirá a este feliz reino. En fin. Ánimo, hija mía, conténtame y yo te bendeciré. Entonces, esa es el libro de la Virgen que nos forma en la divina voluntad. Bueno, ahora sí. ¿Alguno tiene alguna pregunta acerca de estos temas, de este tema o de la divina voluntad que quisiera compartir? Y ya vemos cómo la ampliamos, pues la pregunta, si alguien tiene una pregunta puede alzar su mano y acercarse luego acá. Si pueden acercarse para que quede grabada. No, de aquí es que tiene que quedar grabada por el micrófono, si no luego en la grabación no se escucha. Alejandro, ¿con cualquiera o qué? Es lo mismo. A ver. Bueno, gracias por la oportunidad. Decías que estamos con el día de María, todos, la humanidad completa. ¿Qué sucede cuando hay personas que no lo llegan a conocer? Ella dice que va a hacerlo para que lo conozcan, pero quien por libre voluntad no quiere, no le importa. Bueno, sí, la Santísima Virgen hace y obró para todos y lo pone a disposición de todos, de tal manera que nadie podrá decir
que no era para él, o que no, Dios no o la Virgen quería ayudarlo o salvarlo, ayudarlo a salvar, ¿sí? Pero está esa parte de la libertad, o sea, la obra ya está completa y todos pueden coger de ahí, pero está la libertad y cada quien es libre de aceptar o no aceptar, o aceptar poco o aceptar mucho. Eso sí ya queda en la libertad de cada quien. Entonces, porque si no, ¿dónde quedaría nuestra libertad? ¿Sí? Entonces, ahí está nuestra libertad, que nosotros nos tenemos que acercar a tomar todo esto. Ahora, ¿qué hacer con las personas, a veces incluso familiares, ¿verdad?, que nos duele que no se acerquen? Pues lo mismo que hizo la Santísima Virgen y Jesús, pues orar mucho por ellos. A veces es cuestión de tiempo, porque pues no todos tenemos el mismo tiempo, ¿verdad? Uno se llena y se emociona y quisiera que en ese momento entendieran los demás, y muchas veces no es así, es a su tiempo, cada quien tiene su tiempo, y pues sí, orar mucho, ofrecer nuestros actos. Lo mejor que podemos hacer es continuar nosotros adentrándonos en todo esto, y mientras, o sea, más cojamos, más recibamos de esto, pues más bien le estamos impetrando también a todos los demás. Y confiar mucho en Dios, en nuestra Madre Santísima, y seguramente pues ellos harán su obra, ¿no? A veces hasta en el último momento, cuando uno ya cree que nada, y aunque no viera uno nada, quizá aún todavía en ese momento hay esperanzas, ¿no? Entonces, pues que eso no nos quite la paz a nosotros, y seamos, o sea, en eso también hay que imitar a Jesús y a la Virgen. O sea, sí les dolió mucho las personas que nunca cogieron de esto y acabaron por irse al infierno, algunas, ¿verdad? Sabemos que existe. Pero ellos hicieron por todos, o sea, estaba disponible para todos, y ante Dios suplieron también por esas personas. Y el mal fue para el que no lo tomó, por desgracia. Pero muchos sí se convirtieron, que ya iban camino a la perdición, y muchísimos se han convertido y han cambiado, pues gracias a todo esto, ¿no?, de Jesús, de la Virgen, de Luisa y de nosotros. Entonces, nunca perder la fe, seguir y en paz. Tengo una persona en la línea, ella es de Zacatecas, es una consagrada. Verónica, ¿nos escuchas? Sí, buenas y bendecidas tardes. A ver, sí, buenas tardes. Perdón, hermanita, una pregunta. Mire, yo empecé a ir a un grupo de Divina Voluntad. Yo había estado antes, pero lo trunqué por cuestiones de familia personales, pero cuando yo empecé a ir aquí fue hermosísimo, tuvimos un retiro precioso en Divina Voluntad, pero ahora me dicen que estando en Divina Voluntad ya no es necesario el rezo del Santo Rosario, ya no es necesaria la adoración al Santísimo, incluso la Santa Misa, y a mí pues son los sacramentos que por el magisterio y la tradición de la Iglesia hemos recibido, ¿verdad? Y sobre todo en la familia, bendito Dios. Claro. Y esto me puso muy triste a mí y me puso muy confusa, y yo por más que les decía, pero es que les dije la adoración al Santísimo, pues todo lo que sea, sobre todo su presencia real en cuerpo, sangre, alma y divinidad, ¿verdad? Sí. Que desde ahí, y me dijeron, no, es que conforme tú vayas aprendiendo más esto de Divina Voluntad, tú ya no vas a necesitar esto, vas a ver que no. Y dije, no, yo no quiero llegar a eso. Ok. Muy bien, ahorita lo explico. Muy bien, muchas gracias. Ok, repito la pregunta en el micrófono. Entonces, la pregunta es que esta persona estuvo en un grupo de Divina Voluntad, y hermosísimo y todo, ¿no? Pero ahí le empezaron a decir que ella, estando en la Divina Voluntad, no se necesitaba ya rezar el Santo Rosario, ir a misa, comulgar, que todo eso ya pues estaba superado, ¿no? Algo así. Y entonces, pues que ella no quiere llegar a ese punto, pues obvio, ni nadie. No, bueno, vamos a enfocar bien, ¿no? En Luisa, vamos a ver qué dice Luisa. Jesús en los escritos dice que la Divina Voluntad es más que la comunión sacramental y más que los sacramentos, lo cual no quiere decir que por lo tanto los sacramentos ya no, eso no viene en Luisa, esa es una consecuencia que no es verdad así.
Porque si fuera verdad, Luisa hubiera sido la primera en que ni reza el rosario, ni comulga, ni se confiesa, ni nada. Y no es cierto, ella hasta el fin de su vida lo siguió haciendo. Entonces no es por ahí la cosa, es una mala interpretación. Entonces, ¿en qué sentido se debe de entender? Pues en que está nuestro Señor simple y sencillamente poniendo las cosas en su lugar. Como vimos de la Santísima Virgen, todo en la Virgen salió de la voluntad de Dios, de ese fiat, porque ahí está la fuente de todo. Entonces, también la Eucaristía salió de la voluntad de Dios, o sea, digamos que el origen, la fuente, es la divina voluntad, y Dios quiso hacer la Eucaristía como un medio para quedarse con nosotros y todo. O sea, digamos que por eso la divina voluntad es más, porque es el origen de la Eucaristía. No es al revés, la Eucaristía no es origen de la divina voluntad. Entonces, es más la divina voluntad en ese sentido, porque es el origen de la Eucaristía. Pero la Eucaristía es voluntad de Dios y está en la divina voluntad, y Dios quiere el pleno cumplimiento de la divina voluntad también en la Eucaristía, que el cual se dará cuando comulguemos en la divina voluntad, como comulgaba la Santísima Virgen y como comulgó Jesús. No lo podemos quitar. ¿Por qué? Porque Jesús lo quiso, y aquí se viene en la divina voluntad a dar el pleno cumplimiento a todo lo que ya hay, no a quitar lo que hay, sino a darle el pleno cumplimiento a lo que hay. ¿Sí? Entonces nos viene a enriquecer las comuniones, como decíamos. O sea, primero conocer cómo comulgó nuestro Señor y para qué era su voluntad y todo, y todos los actos que se pueden hacer ahí, de reparar todos los sacrilegios, todo lo que ya más o menos se sabe. O sea, vienen en muchos capítulos. Hoy le agregamos eso de comulgar junto con la Santísima Virgen y con todos esos mares. Pero en ningún momento dijimos que entonces no hay que comulgar, ¿verdad? Eso ya es otra cosa, que ya es desviación. Ahora, que si en algún momento dado, por enfermedad o por alguna circunstancia, no puedes ir a comulgar, pues puedes seguir haciendo tus actos en la divina voluntad. Indudablemente puedes en la divina voluntad querer comulgar en la divina voluntad y estar en todas las hostias y en todas las comuniones, sí. Pero cuando puedes, y lo ordinario es que sigamos yendo a comulgar. Claro, también, o sea, cuando no se puede, sí suple la divina voluntad, pero no es que quitemos y de ahora en adelante ya no vamos a comulgar, no, eso no. Igual el rezo de Santo Rosario. O sea, sí, es una oración que hasta ahora se ha entendido al modo humano, de la repetición de las Aves Marías y etc. Pero aún en el modo humano hay niveles, te enseñan a que no solo es la pura repetición, sino que ya meditas en los misterios de la vida de nuestro Señor. Entonces igual se puede hacer en la divina voluntad, y que eso sirva para en tu interior ir girando y todo, pues no está peleada una cosa con otra. Así como en Jesús muy bien, y la Santísima Virgen muy bien hubieran podido decir, ay, los salmos, no, eso ya está superado, no rezo con los salmos. Y no, los rituales, los ritos que había judíos, pues estaban basados en salmos, en alabanzas con los salmos y todo esto, y Jesús, eso sí se sabe, y la Virgen fueron fieles en cumplir con esos ritos judíos, y lo hacían en la divina voluntad. La Santísima Virgen ahí se formó, ella leía la Biblia en el templo, y no decía eso ya está superado, no, lo hacía, y con la luz de la divina voluntad, todo lo que no, o sea, le daba el pleno cumplimiento a todo lo que ella pues iba leyendo y veía ahí, ¿no? Entonces, o sea, claro que tenían sus ratos, y nosotros lo debemos de tener, como ya se decía, el rato, digamos, de disciplina, de ir avanzando en la divina voluntad, de tu ratito de lectura espiritual, tu ratito de oración espiritual, de girar, todo eso, sí, pero pues también lo demás, o sea, no se quita. Es como decía Jesús, que vino a darle, que no vino a abolir la ley, sino a darle plenitud. Exacto, le vino a dar plenitud. Y lo mismo, si un día o algún tiempo no puedes rezar todo el Santo Rosario, pero si haces el libro de la Virgen, si lees esto y giras y rezas una Ave María o 5 Aves Marías,
Pues suple, claro que suple, pero no quiere decir, o sea, el extremo en el que están llegando ciertos grupos a decir, rosario, quítalo, eso no sirve. No, esos son extremos que no. Tengo una pregunta. En el micrófono, por favor. La verdad que todos estos volúmenes y leyendo es un verdadero tesoro y como comentabas, verdaderamente es tratar de aprender en cómo entretejer los actos en la divina voluntad. Y estamos hablando que fueron escritos pues 120 y pico, 130 años y durante pues casi 30 años, ¿verdad? Y después vienen, estábamos viendo en los últimos 25 años aproximadamente, un tratado, como por ejemplo son los tratados, los dictados de Jesús y María Amarga, que fueron 4 volúmenes también de cerca de 200. Margallana, y Jesús lo establece como el tratado de la verdadera devoción al Sagrado Corazón de Jesús, y realmente es una catequesis buenísima, riquísima. A veces uno le cuesta interpretar si es suplementario, complementario, está preparada para otros tiempos, y esta catequesis de estos últimos 25 años nació con Santa Faustina Kowalska, completó con Santa Margarita María de Alacoque y ahora termina en Marga. Entonces, bueno, uno dice, ¿faltó algo a la divina voluntad? En realidad lo complementa, lo suplementa, porque en realidad hay una espiritualidad y hay una catequesis tan rica de volúmenes impresionantes, si en realidad ya estaba todo aquí. A veces uno, si ya estaba todo, ¿por qué sale otro tratado? ¿Por qué hay otra espiritualidad, otra catequesis fuerte, muy fuerte, que le dedicó más de 20 años, si en realidad ya estaba todo en estos volúmenes? Y uno se hace esas preguntas y dice, hay que ver todas, complementarlas, cómo las integran. Bueno, primero de esas cosas, pues en cierto sentido hay que, bueno, voy a ser yo más cuidadosa. Primero, pues hay que ver si sí están aprobadas por la Iglesia. Suponiendo que sí, digamos, ya tienen el visto bueno de que sí son cosas buenas, que no nos desvían y todo esto, pues seguramente son cosas que Dios da para como llamamiento, pienso yo, como formación preliminar, más bien. Muchas veces hay gente que llega a la divina voluntad y sí es verdad que aquí está todo, pero muchas ya las da por hecho, o sea, ya las da por sabidas. Por decir, aquí no te va a dar una catequesis sobre lo que es los sacramentos, el matrimonio o cosas así. O sea, ya habla a personas que se supone que ya están en el camino de la vida espiritual, no de plano que no sabe nada o casi no sabe nada. Entonces, todo eso, si suple, si prepara, pues está bien, claro que sí. Pero a la vez, mucho de eso ya lo tenemos en Iglesia Católica, realmente. Lo que pasa es que no lo conocemos muchas veces. En el catecismo de la Iglesia Católica, en la enseñanza, en el magisterio de la Iglesia ordinario, pues hay tantos documentos de los papas y todo esto, que ya viene, o sea, lo que son los sacramentos, la gracia, las virtudes, todo esto. Lo que pasa es que muchas veces ya no está aquí a la mano, o no lo tenemos o no nos lo dan, ¿verdad? Pero pues Dios a veces suple con este tipo de cosas. Pero yo diría que es como que preparación. Si ya estamos en esto y nos falta esa parte, pues puede suplir también. Pero en sí, llegar a esto, y esto es lo que irá a darnos toda la amplitud, y pues sí, llegarnos a llevar a lo más grande, sí, que es vivir en la divina voluntad. Eso sí, esa parte no la vamos a encontrar en ningún otro lado, lo que es la divina voluntad, ¿sí?
En tiempos de Luisa también en sus cartas viene que alguien le preguntó algo acerca del Sagrado Corazón precisamente, y ella contesta, sí, el Sagrado Corazón es justo el reino de la divina voluntad, o sea, es lo que está en el interior de Jesús, y entonces es lo que se está dando a conocer. Entonces ese reinado del Sagrado Corazón, pues es el reinado de la divina voluntad. Y teológicamente o filosóficamente, el corazón representa la voluntad. ¿Por qué? Porque el corazón, o sea, como les digo, en este lenguaje místico, el corazón es el principio de la vida del cuerpo, es decir, es lo que es la bomba, ¿no? Que te está dando la vida, pum, pum, te mantiene en vida. A la hora que se para el corazón, pues ya, se acabó la vida. Entonces, espiritualmente hablando también, el principio de nuestros actos es nuestra voluntad, y el principio de los actos de Dios es su voluntad. Entonces el corazón representa la voluntad. Entonces todo es, realmente Dios ha ido poniendo en su iglesia todo este desarrollo, que esto ya lo he dicho en otras conferencias, pero bueno, lo repito brevemente. Como, pues sí, en el Evangelio y todo eso, pues mucho de su humanidad quedó en el Evangelio, ¿no? Los milagros, venía su pasión, pero poco a poco, al llegar a estas místicas, nuestro Señor ha ido enseñándoles precisamente, no es solo por fuera, por dentro hay algo, mi corazón, todavía en símbolo, digamos. Y hasta llegar con Luisa ya es, el corazón es la voluntad, mira, o sea, ya en ese ambiente espiritual. Entonces, sí, ha ido encaminando nuestro Señor a la iglesia a que pongamos atención cada vez más, no solo en su exterior, sino también en su interior, en esa parte espiritual y divina que es la voluntad de Él, dentro de Él, y nuestra voluntad también. Porque también hay otra frase, y aprovecho, también... Tengo una pregunta, pero... bueno. Sí, es que creo que ahorita termino esto porque me parece que se relaciona un poquito. Es lo de las virtudes. Antes los santos copiaban a Jesús más en su exterior, en las virtudes, ¿sí? Y ahora no quiere decir que ya no, como vimos, cómo fue la formación de Luisa. Sí, fíjate cómo hacíamos las cosas, pero luego en la intención y en la voluntad con las que la hacíamos. Entonces, es más o menos lo mismo. Ahora le dice Jesús a Luisa, en las futuras generaciones haré desaparecer la santidad bajo cualquier aspecto de virtud, y haré reaparecer la santidad de mi voluntad, que son las santidades divinas. Pero fíjense, paréntesis, aquí hay otra mala interpretación. Hay quien dice, van a desaparecer las virtudes. No está diciendo eso, en ningún lado. Fíjense, les repito, haré desaparecer la santidad bajo cualquier aspecto de virtud. ¿Qué significa? Que entonces la santidad ya no va a estar dirigida a que adquieras las virtudes, o sea, tu finalidad no va a ser adquirir las virtudes, sino haré reaparecer la santidad de mi voluntad. Entonces la santidad va a ser dirigida a vivir en la divina voluntad, para lo cual necesitas las virtudes. Y entonces las vas a ir adquiriendo, o las tienes, o las vas a ir desarrollando, pero no como finalidad. Tu finalidad ya no es la virtud, ser pobre, ser obediente, ser puro, etcétera. Sino vivir en la divina voluntad, para lo cual necesitas tener las virtudes, como Jesús y María. Dijimos, ¿cuál era el distintivo de la Virgen? Su virtud perfecta. Entonces, es diferente, pero las virtudes tienen que haber, porque si no, pues entonces vamos a tener vicios. O sea, si no tienes la obediencia, vas a tener la desobediencia. Si no tienes la pureza, pues vas a tener la impureza, la lujuria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí se necesitan las virtudes, pero no es la finalidad ya. La finalidad es eso. Entonces, también en las virtudes vamos a esto. Más que las virtudes por sí solas, es el medio, pero para llegar y practicar la divina voluntad. Ni modo que
en la impaciencia vamos a decir, ven Jesús y lo hago en tu divina voluntad. O en cualquier otra, la mentira, en esto, en lo otro, así cada quien. Pues no, tenemos que tener esas virtudes para decir, ven Jesús y quiero hacerlo junto contigo en tu divina voluntad y junto contigo, Madre mía. Entonces, vean cómo aquí aprovecho, mucho cuidado con las interpretaciones que corren por ahí en varios grupos, porque sí se está prestando desde hace varios años a malas interpretaciones, ¿sí? Entonces a Luisa hay que leerla con mucho cuidado, sin hacerla decir lo que no dice, ni llegar a conclusiones que ella no dijo ni vivió, y para eso es el magisterio de la Iglesia. Lo que no dice Luisa lo dice el magisterio de la Iglesia. O sea, muchas veces que nos preguntan, bueno, ¿y qué diría Jesús ahí en Luisa? Pues vete al magisterio, ya no lo repite aquí porque ya lo da por sabido. Bueno. ¿Dónde hago la pregunta? Aquí. ¿O no debe de ser grabada? Sí, le estamos grabando para que quede bien y le sirva a todos. Bien, la pregunta es así: ¿por qué hay mucha lentitud en la Iglesia, tanto en sacerdotes, consagrados y laicos, en conocer y vivir la divina voluntad? Ok. Bueno, pues hay lentitud, yo diría así de primeras, pues por nuestra voluntad humana que se resiste. Entonces, cuando llega la noticia de la divina voluntad de alguna manera, ya sea por una persona, por un libro, por lo que sea, pues hay muchas cosas que traemos en la voluntad humana que pues se nos dificulta o se les dificulta aceptarla así abiertamente y a la primera, ¿no? Entonces como que tiene que ir derribando obstáculos esa luz divina y pues a veces sí llega directo, a veces es poco a poco, a veces se tarda más, a veces hay quien definitivamente la rechaza, ¿no? Pero aún así a veces es rechazo de tiempo y luego pasa el tiempo y, o sea, es sorprendente. Y lo retoman y dicen, wow, ¿por qué no lo había entendido? O ¿por qué no había prestado atención? ¿No? Entonces, bueno, esto es un trabajo de Dios que hace en las almas por medio de la luz de sus conocimientos y pues es todo un trabajo que tiene que hacer personalmente, ¿no? Ya sea nosotros seglares o incluso en sacerdotes. Sin embargo, aunque nos parezca lento, yo les puedo decir que si uno voltea para atrás, dice uno, bueno, pues al cabo de ciertos años, bueno, les puedo decir yo que desde pequeña estoy en esto, bueno, ya tengo 50 años, pues, pero volteo para atrás y digo, bueno, cuando yo era niña, de verdad que los sacerdotes perseguían esto y todo, y decían que dejaran que estaba condenado, etcétera, etcétera, y casi nadie hacía caso, y ahora, o sea, yo al ver, por ejemplo, todos ustedes, sacerdotes, el Padre Carlos, el Padre José Luis, y más sacerdotes que se abren ya, o sea, es verdaderamente como que sí se están abriendo ya, y aunque nos parezca lento, pues ahí va. Y como dice Dios, para nosotros será lento, pero dice, yo tengo todos los siglos a mi disposición, yo no tengo prisa, ahí voy, a su tiempo, con su paciencia divina también. Nosotros sentimos que ya tiene que ser así pronto. No, Él tiene toda la eternidad. Entonces, pues hay que ir con Dios, tener esa paciencia divina. Pero ahí va, de verdad, o sea, yo sí veo que ahí va muchísimo más. Les puedo decir que en todo el mundo, prácticamente en los 5 continentes, ya se conoce Luisa. Hay muchas almas haciendo las horas de la pasión en todo el mundo. Oigan, eso ya es maravilloso. Y muchas también ya leyendo los escritos, pero muchísimas almas haciendo las horas de la pasión, ¿eh? Bueno, aquí tengo una pregunta muy puntual.
que a veces he escuchado, la pregunta es, ¿estará bien dicho decir que Luisa Picarreta es más importante que todos los santos, que San Pablo, San Francisco de Asís, San Pío, el mismo San José? No sé, a veces se escucha eso. A mí en lo personal pues me causa conflicto, como que cuando todavía ni siquiera están elevados los altares, Luisa, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Bueno, es que aquí, cuando uno va leyendo los escritos, va entendiendo la misión tan grande que Dios le dio a Luisa, de ser la primera, después de la Santísima Virgen, que abriera, o sea, que recibiera el reino de la divina voluntad, lo conociera, lo formara y lo abriera para todos nosotros. Y entonces resulta que después de la Santísima Virgen es la primera que le toca vivir en la divina voluntad, y que antes de ella solo la Santísima Virgen y Jesús pues habían vivido en la divina voluntad, y Adán en el periodo de vida que fue creado por Dios hasta el pecado original, nada más. Entonces nosotros, si nos ponemos a lo humano a entender esto, pues vamos a decir los santos y Luisa y la Santísima Virgen más arriba y así. Pero no se trata de eso, o sea, las obras de Dios no son así. ¿Sí? Es como si nos ponemos a comparar quién fue más, San José o Elías, el profeta del Antiguo Testamento. O sea, pues cada quien tuvo su misión, su tiempo, y pues son, o sea, Dios los iba queriendo y todo es creciente, así es el modo de Dios. Pero lo que hagan unos, o les faltó de hacer unos, y lo hagan otros, se los van a compartir. Entonces es una familia en que no va a haber envidias, ni va a haber, ay, él está más arriba y él está más abajo. O sea, no, es, bueno, en los escritos de Luisa también se ve que dicen, por ejemplo, los santos y los ángeles que le piden a Dios, pues que, por ejemplo, le haga conocer más a Luisa, porque por su medio van a recibir ellos más gloria también, porque van a recibir el cumplimiento de todos sus actos. Lo mismo, lo que le faltó a sus actos, porque no pudieron vivir en la divina voluntad, pues porque no es porque no hayan querido, porque no era el tiempo todavía, pues le tocó a Luisa empezar. Bueno, pues Luisa les va a suplir y les va a dar lo que a ellos les faltó. Igual nosotros vamos a darles lo que a ellos no les faltó, no por su culpa, sino porque así fue el desarrollo para llegar a la plenitud, por el pecado original. Entonces, ese sentimiento de, pues de como contrapuntearlos o ponerlos así encima uno del otro, eso hay que quitarlo, no es así, sino como en una familia bien avenida, en que pues uno colabora y hace lo que el otro hace otra cosa, ¿no? Y se complementan. Aunque hoy en la iglesia está bien definido los cultos, ¿verdad? Porque el culto de hiperdulía, obviamente, claro, es claro. la Santísima Virgen, Eso pero sí. el culto de protodulía es San José, y luego todos los santos. Ok. Es decir, Hasta ahorita sí va ahí. hasta ahorita Exacto. ese es el culto. Exacto. La tría, hiperdulía, protodulía, es decir, San José está después de la Santísima Virgen. Sí, sí, o sea, la misión de San José fue grandísima, nadie lo niega. Y Jesús mismo aquí, desde el principio se lo pone de ejemplo también y de protector, y ella siempre lo toma en cuenta. Pero en cuanto al vivir en la divina voluntad, bueno, Luisa tuvo esa misión pues. Y, o sea, Luisa actualmente todavía no está proclamada como, ni siquiera como beata, o sea, está en vías en proceso de, pero bueno, la iglesia ya irá viendo hasta dónde llega la cosa con Luisa, porque también vienen ahí muchas cosas de Luisa, de los privilegios que ella recibió para esto. Ella misma es muy reacia a manifestar todo eso, y solo lo hace por obediencia, porque si no Jesús se enojaba. Entonces ahí a la iglesia tiene que ir analizando todos esos puntos. Pero bueno, hasta ahorita así vamos. De hecho, a Luisa sí se le puede rezar de manera privada, aunque todavía no sea beata. Tan es así que sus obispos han sacado pues esa oración también para pedir la beatificación de Luisa, y se puede pedir su intercesión directamente, sobre todo para
que nos ayude a vivir en la divina voluntad, en esa comunión de los santos. Entonces, más o menos quedaría así la cosa. Gracias. En pastoral penitenciaria es un estilo que simplemente adopté, pero yo te quiero preguntar, en la metodología de la enseñanza que me sugiere, yo con el libro de las 24 horas de la pasión inicié, pero al empezar lo hice al contrario de lo que tú sugerías hace rato. O sea, el libro de la Virgen fue después de la, sí, de la pasión. no pasa nada. Pero entonces ahora con ellas lo veo en los meses de mayo, agosto y octubre. Son dedicados al libro de la Virgen. Y el resto del año, pues estamos viendo horas de la pasión y muy apildoritas los libros de cielo. Es muy variada la asistencia de las presas, perdón por usar la palabra así que se me hace peyorativa, pero bueno, es muy variada porque a veces tengo 3 personas y lo más que ha habido son 30 quizá. Casi siempre tiende a 3, 5, máximo 10 y muy de vez en cuando algo especial llegan las 30. ¿Qué me sugieres? ¿Qué estaré haciendo mal? ¿Cómo? Ya se me ha encomendado al Espíritu Santo, ya he pedido ayuda divina, pero ahora pido ayuda experta. Gracias. Ay, bueno, con la experiencia, bueno, que hay tantos grupos por ahí que funcionan, pues les podríamos decir que en el grupo, si ya trataron a lo mejor lo de las horas de la pasión, lo de la Virgen, en el grupo puede servir para ir avanzando más también en el libro de cielo, en los volúmenes directamente, para que sea un alimento pues que vaya siendo surtido y no repetitivo, ¿no? Y ya cada quien, o sea, que haga las horas de la pasión y el libro de la Virgen personalmente, si ya lo hicieron alguna vez en el grupo, pudiera ser, y ya tomar algún volumen y empezar a leerlo pues así como más ordenado, o el libro de selección de capítulos o algo así, para ir pues recibiendo más conocimientos sobre la divina voluntad y cómo obra y cómo obrar en ella. Bueno, eso sería mi sugerencia. Sí, aquí también la importancia es tomar en serio esto, muchas veces se ha dicho, y que esto no es una vida grupal, es una vida personal, espiritual. Y entonces en el grupo pues es un apoyo, una ayuda que tiene que ir apoyando esa vida espiritual personal. Sí, pero hay que tomar cada quien su propia responsabilidad de decir yo, como dijo también el Padre en la mañana, ¿no? O sea, relacionarse personalmente cada quien con Jesús, tomar su lectura es bellísimo, de verdad. Yo se los recomiendo si es que no lo han hecho, tomar los volúmenes e irlos leyendo aún de manera personal, diciendo, a ver Jesús, ilumíname, Virgen Santísima, Madre mía, ilumíname, y a ver, quiero tomarme de la mano de uno, del otro, y yo empezar a hacer mi vida espiritual con ustedes. Entonces, van leyendo y van tratando de poner eso en práctica, a veces de meditar, y van a ver cómo van a ir avanzando. Y se disfruta muchísimo, porque uno llega a como que a sentir realmente que está Jesús ahí, hablándote por medio de los escritos. O sea, ¿cuántas personas a mí me han dicho, es que, no hombre, tenía tal duda y de verdad que yo lo abrí, lo leí y ahí nuestro Señor me respondió, me hizo comprender algo que nunca había yo pensado y solito, o sea, Dios me lo hizo, yo siento que Dios me lo hizo personalmente comprender, padrísimo, o sea, de eso se trata. Jesús dice que aquí no va a haber dirigentes, que los dirigentes van a ser Él y la Santísima Virgen de cada alma en particular. O sea, estamos viendo cómo ellos te van a dar el alimento, te van a dar todo. ¿Sí? Nosotros nos podemos ayudar y apoyar como hermanos que somos, pero en sí ellos son los que te cogen de la mano y te llevan. Entonces, encuéntralos de manera personal y como disciplinadamente cada día, encuéntrate con ellos y vas a ver cómo vas a ir avanzando de manera personal. Y a la vez, si estás en un grupo, pues entonces a la hora que ya se encuentran en grupo,
pues se van a enriquecer más, porque si todos van avanzando, pues el grupo se va a enriquecer también. Entonces sí hay que ayudar a la gente que vaya tomando su propia responsabilidad espiritual, y no en el sentido en que yo soy, por decir, yo soy el dirigente del grupo, por lo pronto, el que les voy ayudando, y pues yo les voy desmenuzando todo en la boquita y ellos no hacen nada más que recibir. No, todos tenemos la capacidad también de dar. Entonces hay que irnos alimentando para aportar también en el grupo, de manera ordenada, con humildad y como quieran. Pero sí, sería mucho más enriquecedor así. Porque si no, también ¿saben qué pasa? Que se va uno ateniendo al paso del grupo. Y también esto es muy personal, o sea, no todos tienen la misma circunstancia en un grupo, las mismas vivencias, los mismos problemas, las mismas circunstancias. Entonces, pues tú encuéntrate personal con Jesús y vas a ver cómo para ti ahí va a estar el alimento de acuerdo a lo que tú necesitas, ¿sí? Y no nada más atenidos al grupo. Entonces, es bellísimo, bellísimo tomarlo así. Creo que... aquí hay una y otra y ya, brevemente o ya. ¿Cómo ven? ¿Es breve o? Sí. Ok, ya. Yo más que una pregunta quería compartir una idea. En una de las preguntas pasadas dijeron que por qué se tardaba tanto en que todos comprendiéramos esto, etcétera, etcétera. Y Luisa le pregunta lo mismo en una ocasión a Jesús y yo ya me había encontrado esa respuesta. Más para si la quieren anotar y leer después. Es en el volumen 30, mayo 15 de 1932. Y se las doy así rápido, nomás un poquito. Dice, pensaba en mí si el vivir en el querer divino es un don que se debe dar a las generaciones humanas. Y Jesús ama tanto, quiere y suspira que se conozca esta voluntad divina para hacerla reinar. ¿Por qué no se apresura a dar este don? Y mi sumo bien Jesús, visitando mi pequeña alma, toda bondad me ha dicho. Hija mía, tú debes de saber que si bien ardo en el deseo de reinar mi divina voluntad, sin embargo, no puedo dar este don si antes, con las verdades que he manifestado, conociéndolas las criaturas, tendrán el gran bien de formar la vista para ser capaces de comprenderlo y por lo tanto disponerse para recibir un don tan grande. Y en fin, ahí amplía mucho la respuesta, está impresionante, entonces sí se las recomiendo que ojeen eso. Y ahí las pone muy bien. Muy bueno. Volumen 30, mayo 15 de 1932. Y le da un ejemplo de cómo un padre le quiere dar a su hijo un don. Y está hermoso, está hermoso. Al final Dios le dice, pues yo se los quiero dar, pero no te lo voy a dar si antes primero no conoces. Entonces lo único que prácticamente ahí dice es pues que mientras más conozcamos las verdades que da, más nos formamos en nuestro interior, digamos, el vacío para que Dios pueda poner ahí el don de vivir de divina voluntad. Entonces, pues nomás es seguir conociendo y practicando y haciendo todo lo que estamos haciendo. Exacto. Y así es como se difunde a los demás también. Muy bien. Entonces, a ver. Y ya, ¿usted también? A ver, pues ya está aquí. Una pregunta. Hay un padre, Oscar Darío Rodríguez, es colombiano, tiene muchísima información en las redes, pero muchísima, y él mismo ha dicho que debe de ser un consagrado y no un laico quien dé estas enseñanzas. La pregunta es esa: ¿quién debe de ser el encargado y por qué no se ponen de acuerdo para empezar por ahí? Bueno, para empezar, pues Luisa fue seglar. Entonces, cada uno, pues Dios va suscitando, ¿no? Y cada uno tiene ¿cómo diremos? Su lugar dentro de la iglesia y dentro de esto también. O sea, yo no vengo aquí a dar a conocer como si yo fuera sacerdote, porque no lo soy. Yo lo vengo a compartir como una hermana seglar, pues del conocimiento que tengo, la experiencia que tengo y nada más. No está peleado eso no lo dice Luisa nunca, que los seglares no puedan hablar. De hecho, llama a los sacerdotes como primeros, pero también a los seglares, y les dice que difundan también los seglares, ¿sí? Y esto va en sintonía con la iglesia,
¿no? En el Concilio Vaticano II, de hecho, pues se le ha dado mucho más apertura a todos los seglares, a que participamos mucho más. No como sacerdotes, nosotros respetamos pues la misión sacerdotal, ¿verdad? Pero pues también muchas veces a falta de sacerdotes, y Dios nos pone así, ahí lo dice también en Luisa, que Él llamó primero a los sacerdotes, y algunos respondieron, pero que si no, que también llama a los seglares, entonces no, o sea, cualquiera que quiera. Y dice también, hay un capítulo en donde dice, en el volumen 16, cuando ve los escritos de Luisa sobre la mesa de la iglesia, así es también una figura, que en el centro de la iglesia ya están depositados por medio de Luisa. O sea, Jesús depositó todo en Luisa y quiso la asistencia del sacerdote ahí, con Luisa. Entonces, por su medio, Luisa lo pasaba a la iglesia, porque el sacerdote lo recibía y pues también lo daba al obispo y todo eso. Entonces, quedó depositado en la iglesia, digamos, local de Trani. Y ya de ahí están, digamos, en la iglesia, y dice Luisa que ella veía personas venerables que se acercaban a los escritos, se llenaban de la luz que tienen esos escritos, y conforme iban caminando la comunicaban a los demás. Ahí no dice que solo sacerdotes, personas venerables. Es como en la redención, exactamente. ¿Y cuántas veces le dice a Jesús a Luisa que es como en la redención? En la redención nuestro Señor, bueno, para empezar, los apóstoles luego fueron sacerdotes, pero eran seglares, pero luego los hizo sacerdotes. Pero no crean que nada más la redención se fue difundiendo con los puros, la pura predicación de los apóstoles y de los sacerdotes. No, o sea, se convertían personas y ellas iban con sus familiares, con sus amigos, ¿verdad? Y los iban siendo ese fermento, difundiendo también el evangelio. Y ya, bueno, los sacerdotes pues sí eran los que bautizaban, los que ya daban toda esa parte pues más ministerial, ¿no? Pero también se difundió la redención con los seglares. Entonces aquí va a ser lo mismo. O sea, imagínense, por ejemplo, la misión de un padre y una madre en la divina voluntad es transmitir la vida no solo humana, sino también la vida de la divina voluntad a nuestros hijos. Esa es parte de nuestra misión que Dios quiso originalmente. Esa fue el plan de Dios. Ese fue el plan de Dios original. Adán, Eva, formar una familia y transmitirlo a sus hijos. Entonces, aquí en la divina voluntad, el matrimonio, pues Dios quiere que se vuelva a ese a esa mente y a esa vocación de Dios. Que sea así, transmitir la vida humana, pero a la vez la vida de la divina voluntad. Claro, está la parte sacerdotal, está la parte de Jesús, la parte de la Santísima Virgen, o sea, una cosa no quita la otra. Pero pues tenemos que poner nuestra parte también en lo que como seglares nos toca. Sí, y los obispos han dado lineamientos y nunca han dicho que los seglares no hablemos, al contrario. Yo les puedo decir, si han visto ahí, por ejemplo, en mi canal el último video que subí fue del padre Sergio Pellegrini, si algunos ya lo vieron, sacerdote de Corato, ahí muy metido con lo de Luisa. Pues si hubiera habido eso, me dice, no, pues tú eres seglar, yo contigo, no, yo solito lo hago. No, o sea, el vicario general de la arquidiócesis, el asesor espiritual de la Asociación Luisa Picarreta. Entonces, pues sí, mientras estemos unidos con la iglesia, respetuosos de su autoridad y todo, pues nosotros hacemos nuestra parte, ellos la suya y se complementa. Sí, o sea, yo no soy sacerdote que les voy a venir a enseñar teología. Bueno, podríamos compartir también, ¿verdad? Pero bueno, los sacramentos y eso, pues eso es ministerial. En fin, ya nos pasamos el tiempo, ya. Pues sigamos con el programa y sigamos sumergidos sobre todo en la divina voluntad y en nuestra Madre Santísima. Ok, sí, este puntito también, nosotros como seglares, pues hay que estar con los sacerdotes y eso, pero los sacerdotes también tienen que estar con su obispo incardinados y en obediencia, y eso hay que verlo de esos sacerdotes. Nada más le dejo aquí, investíguenlo.